Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy. Un invitado especial, un invitado que siempre ha sido noticia y que regresa al programa Ocho Columnas. Para la presentación, dejo con ustedes al periodista zuliano Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como en cada programa les repito y los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Muy bien, hoy tenemos un programa muy especial. Regresa un invitado que la última vez que estuvo en este programa era distinto, se hacía, digamos, en persona, de manera presencial, había un solo presentador y un solo entrevistador. Imagínense si no ha pasado el tiempo. Nuestro invitado, ya lo ven en pantalla, Lester Javier Toledo Soto, ex diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia, actualmente es asesor en campañas electorales, también es abogado, ha sido galardonado por su trabajo en diferentes latitudes de América Latina, de Europa y también en los Estados Unidos, incluso fue nombrado como gerente del año en campañas electorales en los Napolitan Awards, y por supuesto también miembro del partido Voluntad Popular en su momento. Le vamos a preguntar también cómo es el tema de su militancia política, puesto que, bueno, es público y notorio y comunicacional que los partidos están en un proceso de renovación, tanto de autoridades como de todas sus estructuras. Pero bien, el Zulia lo recuerda como un diputado aguerrido, un diputado que hacía sus planteamientos, hacía sus denuncias y que desde el año 2016 salió del estado Zulia, salió de Venezuela. Le queremos agradecer estos minutos con nosotros, su primera entrevista, me parece, a un medio zuliano desde que salió del país y su primera entrevista después de algunos años a periodistas venezolanos. Antes que todo y como siempre, Lester, bienvenido de vuelta al programa Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, los veo en pantalla y viene mucha nostalgia y muchos recuerdos, ¿no? Yo recuerdo que estaba hablando ahora off the record con tu papá. Bueno, yo iba al programa de Galicia y a veces te veía a ti, chiquitico, con tu cuadernito, ellos ahí de pasante, a ver, a aprender. En los cortes, recuerdo que Rafael hacía un trabajo bien didáctico. Mira, ven para acá, hijo, aquí tienes que repasar esto. Cuando el invitado pasa tal cosa, tienes que hacer así. Y era como una clase de periodismo en vivo. Sí. Que yo logré ver, y bueno, me imagino hoy que el orgullo de Rafael de ver que su hijo siguió sus pasos, se ha convertido en un periodista bien reconocido. Bueno, de hecho, hablamos, quien me convenció de esta entrevista hoy, no se vaya a poner bravo nadie, ¿no? Porque cuando tú dices que tengo un montón de años que no hablo con periodistas zulianos, no vayan a creer que no quiero. Obviamente, zapatero a su zapato, ¿no? Cada quien anda en lo que anda, y mi idea tampoco ha sido nunca perjudicar a nadie, pero aquí estamos. Gracias a ustedes por la invitación y yo siempre feliz de hablar con los zulianos y más con un medio tan serio e importante como este, que ahora a través de todas las plataformas digitales lo puede ver mucha gente dentro y fuera del país. Entonces, más bien, gracias a ustedes por la oportunidad. Más de 3 años sin conceder una entrevista. ¿Nos confirmas esta fecha? Sí. Más de 3 años. Imagínate, Lester, mi mente está totalmente revuelta. Un periodista siempre dice, ¿por dónde voy a comenzar? Y no tengo otra idea, sino que preguntarte dónde estás, a qué te estás dedicando, cuál es tu estatus en este momento. Quisiera primero ubicarte en la línea del tiempo y del espacio. ¿Dónde está Lester Toledo? Mira, yo me muevo, es una pregunta difícil de contestar, porque como hablábamos recién, yo me muevo siempre en función de mi trabajo. Correcto. Tu hijo me decía el otro día que chateamos, mira, pero más o menos vamos a hablar de lo que ha sido tu trayectoria, más o menos cuál ha sido tu recorrido este tiempo. Y bueno, te lo resumiría en 2 minutos así. En el año 2016 me tocó salir de Venezuela, como ustedes saben. De hecho, creo que una semana antes que el Sevilla me fuera a buscar, estuve en tu programa. Y eso tú lo viviste bien de cerca. O sea, tú fuiste testigo de excepción de lo que fue mi caso de persecución. Yo recuerdo que tú, por tener un espacio objetivo, que era abierto a todas las ventanas de pensamiento, el lunes me invitabas a mí. Y yo iba con mis láminas a denunciar a Arias Cárdenas, ¿no? Mira, aquí está
con pruebas como tiene que ser, haciendo la tarea. Aquí está el cheque, aquí está la obra inconclusa, aquí está esta obra, aquí está esto. Yo denunciaba eso el lunes. Bueno, pero el martes iba un funcionario del gobierno de Arias a decir que yo era un terrorista y que me iban a meter preso y que yo me financiaba en los paracos colombianos y no sé qué. Venía la siguiente semana, yo regresaba a tu programa con esta y esta denuncia a este general que está en la frontera, que deja pasar la gasolina y que está contrabandeando con la gasolina, o que está haciendo esta otra cosa. Y yo, bueno, siendo voz de los problemas de los zulianos. Y 2 días después, iba algún diputado del Consejo Legislativo a decir en tu programa que a mí tenía que destituirme porque yo era un malandro. Y así estábamos. Pero bueno, ellos están en el poder con el manejo de los tribunales, con el manejo del SEBIN, con el manejo de todo el aparato del Estado. Y en esa pelea desigual, digamos que yo perdí porque, bueno, me emitieron una orden de captura siendo diputado, sin respetar mi inmunidad parlamentaria. Obviamente eso de por sí te habla de lo montado y lo ilegal que fue el caso. Allanaron mi casa junto a mi esposa y a mi hija para llevarme detenido. Decenas de funcionarios en agosto del 2016, ya vamos a cumplir 6 años de eso. Pasé varias semanas en clandestinidad en Venezuela, fue muy rudo salir. Una película que ustedes también vivieron, más de 20 allanamientos, 17 personas en equipo detenidas. Logré salir, bueno, sin pasaporte, sin cédula, sin nada por las costas. Luego detuvieron a mi esposa y a mi hija. Y logré salir a finales del 16 y salí con rumbo a Estados Unidos. Entré en ese país con un salvoconducto. Y luego en enero del 2017 logré entrar a España con un salvoconducto del gobierno español. Y en febrero del 17, el presidente Mariano Rajoy, y lo nombro siempre porque uno tiene que ser agradecido toda la vida, un acto de solidaridad, de caridad y de lucha por los derechos humanos, me concedió la nacionalidad española por carta de naturaleza. Con un decreto, el gobierno de España me hizo español en ese momento, a mí y a mi familia, y obviamente ese pasaporte me devolvió un derecho humano, que por cierto hoy carecen de ese derecho humano muchísimos venezolanos, que es el derecho a la identidad. El derecho simplemente a tener un pasaporte para poder trasladarte. Entonces todo el 2017, pues irnos ubicando en el tiempo, como tú decías, vivía en Europa, vivía en España. Y fui muy activo políticamente. Todo el 2017, ustedes buscan una hemeroteca, estoy yo denunciando, hicimos una campaña en favor de la liberación de los presos políticos. Entonces iba al Parlamento Europeo, estaba en el Congreso Español, que me dieron un derecho de palabra, estuve en Naciones Unidas, estuve en Bruselas, estuve en la OEA, estuve en cuantas instituciones de defensa de derechos humanos, Human Rights Watch, Freedom House, me reuní con diputados, congresistas, senadores, presidentes, de todo el mundo, impulsando una campaña a favor de los presos políticos. Yo lo reconozco sin vergüenza, eso es parte de lo que uno es, ¿no? Hoy reconozco que también fui tan activo y bueno, me desgasté tanto en tiempo, en esfuerzo, en dinero, pues esos viajes no son baratos. Me desgasté tanto porque de alguna forma yo me sentía culpable. Y eso es una especie de confesión que puedo hacer aquí. Yo también decía, bueno, yo logré salir, pero tengo un poco de compañeros que no tuvieron los segundos que yo tuve de abrir una ventana de mi apartamento y salir por una terraza y lograrme escapar. Yo recuerdo que a mí me fueron a buscar la noche del 28 de agosto. Y el 29 a las 7 de la mañana agarraron a John Goycoechea y se lo llevaron preso. Y 2 días después fueron por el alcalde Warren Jiménez. Entonces hay gente que no tuvo esos segundos de diferencia y quedó allá. Y siempre te entra, por muy duro que tú te veas en cámara y tal, te entra siempre esa reflexión de, bueno, ¿será que yo soy un cobarde? ¿Será que debía haberme quedado y enfrentar a la cárcel como mis compañeros? Y luego reflexiones y dices, pero más agua afuera que allá. Entonces, bueno, hicimos mucho ruido, digamos, hicimos mucha campaña mediática todo el 2017 y todo el parte de lo que fue el 2017 y empezando el 2018 yo fui muy activo políticamente hablando, pero luego en el 2018 te llega también un golpe de realidad, que es que las facturas no fallan en llegar cada mes, las cuentas no paran. En el 2018 yo fui padre, una bendición que me dio Dios por segunda vez. Fui padre por segunda vez de mi hija Lucía. En Madrid, España, nació. Y bueno, se acumularon un montón de responsabilidades donde básicamente el tanque de gasolina del dinero, ¿no? Yo, mira, échale, ¿no? Tenía que ponerme a trabajar. Entonces, claro que me apasiona la política y la gran campaña que estaba haciendo, pero llegué a un momento donde financieramente, solamente mis amigos y la gente de mucha confianza sabe lo duro que me tocó en algún momento. En el 2018 conseguí que me diera trabajo Mauricio de Bengoechea en su firma de consultoría. Mauricio de Bengoechea es un consultor político colombiano, increíble, yo lo respeto y lo admiro mucho. Y en el 2018 era año electoral.
había elecciones en Colombia, ese fue el año que fue electo Iván Duque. Iván Duque. Y había elecciones federales en México, había elecciones locales. Ya en el 19 había otras campañas que se estaban trabajando desde el 18, entonces yo trabajé con él. Y bueno, ahí empecé. Comencé con Mauricio, hicimos una pasantía en Colombia, luego fui a México, trabajé en una ciudad chiquitica que se llama Colima, hicimos una gran elección ahí y esa firma ganó a la gobernación de México con el alcalde Nacho Peralta. Y bueno, fui creciendo rapidito y lo demás es historia, ¿no? Con unos socios me contrataron para una consultora que se llama Salto Ángel Consulting. Obviamente incidí mucho en el nombre porque quería estar de alguna forma ligado a mi país. Comencé a trabajar desde los inicios del liderazgo de Nayib Bukele, montamos el comando de campaña de Nayib Bukele y ganamos la presidencia de El Salvador. Y bueno, al día de hoy ya he trabajado en 4 campañas presidenciales, en decenas de campañas, incluyendo presidentes, gobernadores y alcaldes, diputados. He trabajado en más de 8 países, como tú decías recién, bueno, en algunas instituciones nos han reconocido por nuestro trabajo porque logré desarrollar junto a unos españoles, fíjate cómo se conectan las cosas, junto a una gente que conocí en España en su momento, desarrollamos un software para manejo de Big Data y organización electoral que yo creo que hoy es único en el mundo y el software se está vendiendo súper bien, entonces estamos trabajando el tema digital, estamos trabajando el tema de organización y me ha ido bien por ahí, pero siempre, lo quiero dejar claro acá, ¿no? Por eso esta entrevista, estamos hablando ya en el año 2022, siempre con el corazón, con el ojo, con la mirada, con todo puesto en Venezuela. Desde el país del mundo donde esté, yo he vivido, como saben, en Colombia, en Ecuador, en El Salvador, en Dominicana, depende de mi trabajo, pero me adapto al cambio horario. Cuando vivía en Madrid hacía lo mismo, a la hora que sea, pendiente de los equipos, pendiente de los temas sociales, pendiente de enterarme de las cosas. Entonces créanme que aunque no pide mucho, pues no todos son los medios, créanme que estoy bastante enterado y bastante informado, porque obviamente el corazoncito de uno está allá. Lester, escuchando tu relato, que me parece bastante esclarecedor, porque siempre veo que tu figura en redes sociales, sobre todo, se relaciona a un exilio dorado, de un grupo de dirigentes que está en un exilio dorado, y me parece muy esclarecedor que cuentes tu historia con nombre, apellido y empresas donde estuviste todos estos años, y que los zulianos que ven este programa por primera vez, muchos te estarán viendo por primera vez, digamos, en una entrevista, pero te siento, tú me corregirás si no es así, que con el paso de los años y con el tiempo necesitaste trabajar, y para trabajar necesitabas dejar la política de lado. Pero ¿estás decepcionado, estás desilusionado de la política en Venezuela? Mira, te respondo los dos temas, el político y el de las redes, ¿no? Con las redes sociales, de nuevo, es parte de mi trabajo también. Entonces tú, gracias a Dios, viniendo del mundo que vengo, desarrollas una coraza, no te queda de otra, para que no te permeen y protegerte, digamos, tú personalmente de todos esos ataques. Yo desde muy chiquito, bueno, tu papá creo que me ha visto crecer políticamente desde que tenía 16 años. Tú, como dicen las cosas como son, yo tenía fama que yo no tenía pelos en la lengua y yo era valiente y denunciaba a quien sea y tal. Obviamente, cuando tú eres duro, no esperes de vuelta rosa, ¿no? Yo desde muy chamo he recibido ataques de que por qué trabajas en el bufete de abogados tal, o que hacía mi mamá tal, o porque yo tenía tal carro, o porque yo hacía una campaña millonaria y tenía vallas y tenía no sé qué. Y bueno, eso terminó en que narco, paraco y terrorista, etcétera, ¿no? Entonces digamos que por ahí yo estoy curado. Por las redes sociales, que hoy fueron parte de mi trabajo, tienes que entender que hay un poco de todo. El gobierno ha permeado todos los medios, ha cerrado radios, como ustedes saben, genera censura y autocensura en cadenas de televisión enteras y obviamente ha invertido muy duro en redes sociales. Entonces hay matrices de opinión que yo las he seguido profesionalmente, porque hay empresas para eso. Hay matrices de opinión que salen de Vox, que salen de laboratorios, que cuestan mucho dinero. Tú ves que alguien pone un comentario, tú pones una foto de tu boda, algo personal, y de repente 4 personas, digo yo, cuentas que son como unos huevitos que no tienen ni fotos. Sí, pero ¿por qué no responde por tal tema? Y hablando de unas cosas en esa publicación que no tienen nada que ver, todo eso es mandado, ¿no? Entonces, bueno, de las cosas que pueden decir en redes, ya uno está curado de eso. Ciertamente hay campañas, bueno, como esta periodista ilustre para algunos, yo no sé si por cosas buenas, pero hablábamos recién del caso de la periodista Patricia Poleo. Bueno, ella estuvo un año consecutivo, ella y sus redes y el grupo que manejan, insinuando cosas como la que tú dices. Y me da risa porque ni siquiera había consistencia, ¿no?
ponían una foto de un edificio espectacular en Brickell, en Miami. Entonces, sepa el último penthouse que se compró Lester Toledo. Y a la otra semana, no, que el tipo vive en el Doral, el edificio tal. Y 2 meses después, miren la mega casa que tiene en Madrid. Entonces yo digo que el que le haga seguimiento y lea, y vean con cierta seriedad, tiene que saber que son bulos, como dicen en España, que son obviamente fake news. Porque tú no puedes tener, sí, me ha ido bien, pero yo no tengo como comprar 4 o 5 apartamentos. Entonces yo siempre respondía con la verdad, mira, eso no es verdad, y el día que me compré mi primera casa en los Estados Unidos, yo soy el primero que con orgullo voy a poner la foto y la voy a publicar. Como cualquier migrante venezolano, en realidad. Sí, Es decir, que como migrante, otro ataque que es común, que bueno, que también lo respeto, porque hay gente que está frustrada porque no se han conseguido los objetivos, esa es la verdad. Al político y a los políticos nos juzgan por los resultados, no por el esfuerzo. Entonces tú puedes estar 15 años trabajando, arriesgándolo todo, lo que tú quieras, pero bueno, ahí están los tipos. Entonces dicen, bueno, no han podido cambiar el gobierno, yo sigo afuera con un dolor entre pecho y espalda, que es que separaron a mi familia, como le pasa en todas las familias venezolanas, allá alguien por lo menos se tuvo que ir. Entonces separaron a la familia y con ese dolor y frustración, yo pienso, bueno, y los políticos míos, que aparte son inútiles, porque no han conseguido los objetivos, ¿de qué viven? Entonces eso de que todo el que está afuera tiene un exilio dorado, o le regalan la plata, o le paga el gobierno, tal, hay un fenómeno muy malo en redes sociales, otro día podemos hacer un programa completo de eso si quieren, que es la generalización. Todos son choros, todos son corruptos, ninguno trabaja, a ninguno se le conoce empleo, ninguno, todos o ninguno. Y no es verdad, hay matices. Claro. Hay gente corrupta, hay gente que tiene dinero de mala procedencia, sí. Hay gente que no trabaja y no ha trabajado años afuera y uno se pregunta de qué viven, sí. Pero yo digo, mira, me sáqueme ese saco, pues yo es bien duro que trabajo. Y el único momento de estos 6 años que me desvinculé de mi trabajo y volví a la política con toda la voluntad de ayudar, fueron durante 4 meses del año 2019 que le acepté a Juan Guaidó ayudarlo a coordinar desde Colombia el paso de la ayuda humanitaria que estaban donando los países en especie y que íbamos a intentar llevar a Venezuela. Yo obviamente tenía fe en esa operación porque creía que a pesar de lo malo que es el gobierno de allá, sí, mira, esto es una operación humanitaria. Los militares que van a poner en frontera no se van a negar a que enviemos unos camiones que lo que llevan son medicinas y comida para la gente que se está muriendo. Sí, nos dispararon, yo estaba ahí, no que mandé a la gente, ¿no? Yo estaba ahí en primera fila en el primer camión y nos dispararon, hubo heridos, hubo muertos ese día lamentablemente, en el caso de Oriente con el pueblo Pemón hubo varios muertos, quemaron 2 camiones con comida y medicina y todo lo que ocurrió. Entonces, digamos, eso para responder al tema de redes sociales. Y el tema de seccionado o no, yo, bueno... Que digamos es una breboca para la segunda parte del programa, nos queda un poco tiempo del primer segmento, donde ya tú conoces esta sección que se mantiene a día de hoy, que es la cosa política, como le dice Rafael Galicia. Existe en el 2016, en el 2022 todavía se mantiene, pero es como una breboca antes de ir a la pausa, porque yo te escucho tu relato y yo te siento como decepcionado, no de los políticos, sino de la actividad, el ejercicio de la política en Venezuela. Entonces, que por eso tenía esa duda y te la consultaba. Es muy frustrante porque yo te digo una cosa, yo soy respetuoso y es un principio que le hablo siempre con mi equipo y con la gente que me rodea y ha trabajado conmigo todos estos años. Yo creo que la política y la definición de la acción política en Venezuela tienen que dirigirla a quienes están allá. Y yo he sido respetuoso de eso, ¿no? Esa frase tan maracucha de, bueno, con tan buena voz y mandando a cantar, ¿no? ¿Sabes? Desde afuera, en un sitio con seguridad, en un sitio donde mi familia está tranquila, opinar del día a día de cuál debe ser la acción política no me parece respetuoso. Yo, todo el que me llama, me pide consejo, yo le digo, mira, te doy mi opinión, pero con mucho respeto, yo creo esto y esto, yo no pretendo mandar a la gente desde afuera. Entonces, cuando digo que es muy frustrante, es porque yo sí tengo ideas, tengo una visión clara de cómo se han debido hacer una serie de cosas, pero bueno, uno no está allá para poder ayudar a implementar esas cosas. Lo que pasa a nivel de liderazgo, la desconexión que hay de liderazgo a nivel nacional y en nuestro estado Zulia, si quieren vamos para allá ahorita. Sin duda vamos a desembocar ahí. Es terrible y yo lo vivo con mucho dolor, porque yo le juro que te duele el doble. Hay gente que cree, no, se está fuera cómodo, no, te duele el doble. A mí no, al menos yo como político, como gente que está vinculada al servicio. Cuando tú ves injusticia, cuando tú ves cosas que están mal,
y no puedes hacer nada, ni siquiera un acompañamiento porque no estoy ahí. Yo estoy viviendo una situación hoy mientras estamos hablando, personal, familiar, que gracias a Dios entre mis hermanos y yo tenemos como solventar, pero le he visto la cara, es un tema médico, le he visto a la cara esa situación y digo, ¿cómo hace el que no tiene un ingreso mínimo en dólares? En este momento, al mismo tiempo yo tengo hospitalizado a mi abuela, que es como mi mamá que me ayudó a criar cuando mis viejos salían a trabajar todos los días. Ella era maestra de escuela y fue la que me enseñó a rezar, la que me enseñó el Padre Nuestro, la que me enseñó todos los cuentos, la que me enseñó a sumar y a multiplicar, con quien convivía todos los días. Y la millonada que hemos gastado en conseguir plasma, transfusión de sangre, oxígeno, no tiene nombre. Y al mismo tiempo, metieron una clínica de emergencia hoy a mi papá, con una tensión súper alta que está viendo un cardiólogo cómo lo nivela. Y cuando hablo con mi mamá, que está allá solita, y me cuenta las necesidades que tiene que llevar para una clínica y para otra, y poder sobrellevar lo que han sido esta semana con ellos enfermos, que mira, no tiene nombre, que yo tengo esa situación allí y que no puedo hacer nada para luchar contra eso porque estoy afuera. Entonces es muy doloroso. Yo sí estoy trabajando y trato de desconectarme del día a día, pero como servidor público es imposible. Ruego a Dios y a la Santísima Virgen de Chiquinquirá que tus padres, que tus familiares superen esta dura situación, y desde ya nos ponemos en oración para eso. Muchas gracias. A ver, yo quisiera preguntar sobre lo sucedido allá en la frontera colombiana con el estado Táchira. El 23 de febrero fue aquel concierto humanitario. Eso terminó muy mal, incluso con escándalos de dirigentes opositores, con algunos señalamientos y sin ningunos dividendos políticos para la oposición. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees tú se manejó aquello? Como tú lo dices, fuiste protagonista, estabas allí en el sitio de los acontecimientos. ¿Qué pasó? ¿Por qué eso terminó tan mal? Un poco de todo, porque fue como una ensalada de hechos y también hay tan pocos canales para comunicar. Eso es otra discusión que tenemos que dar otro día. Bueno, digamos, lo injusto que es comunicacionalmente el balance hoy en Venezuela. El gobierno tiene hasta las redes sociales las tiene bien infiltradas y los espacios, las ventanitas que te quedan para informar son cadenitas de WhatsApp, hacer algo en Facebook o en Twitter o en Instagram, en otras redes, que no es suficiente. Entonces hubo mucha desinformación. Pero en dos platos te lo digo así, hubo como una ensalada de hechos. ¿Por qué? Primero, el 22 de febrero, el día antes del paso de la ayuda humanitaria, que era nuestra responsabilidad, se organiza un concierto. Si tú me preguntas hoy, no hablo en nombre del partido, ni de ningún gobierno, ni de nadie. Mi opinión personal, grave error, porque el concierto del 22 de febrero confundió el mensaje. Tú ibas a una operación humanitaria, a tratar de llevar alimentos y medicina a un país, pero el día anterior a esa operación tan delicada, tú armaste una rumba. Pusiste una tarima, llevaste un poco de artistas, la gente se fue a bailar y a gozarse el concierto. Entonces yo entiendo cuál era la idea. Querían replicar el Egg Live, que fue un concierto que se montó hace años, más de 30 años, en simultáneo en Europa y en Wembley, recuerdo, en un estadio en Londres, y en los Estados Unidos, en Filadelfia, se montó en simultáneo un concierto para recaudar fondos para África, para el tema de la hambruna y tal. Pero... y el concierto para Bangladesh, creo que también. Ayuda, y África te iba a dejar llevar a Somalia y esos países lo que tú recogieras. En Venezuela se estaban negando la ayuda. Entonces hubo un concierto el 22 de febrero que organizó un filántropo que se llama Richard Branson. Branson creó una fundación que se llama Egg Life. Sigue activa la página, se pueden meter, Egg Life Venezuela. Y dejó claro, esto lo organizo yo. No quiero políticos, nosotros manejamos la recaudación, nosotros informamos cuánto recogimos, nosotros damos las ayudas después en los mecanismos humanitarios nuestros, no se metan. Y ha quedado muy claro en muchas entrevistas de Gloria Arenas, quien es la directora de Egg Life, y de todos ellos, de que ellos manejan el concierto. Dice en sus medios de comunicación, Jorge Rodríguez, Diosdado, etc. No. El concierto levantó plata y la oposición se cogió los reales. Y empieza la matraca de las redes. ¿Dónde está la plata del concierto? El concierto lo manejó Branson. Y ellos manejan eso y su página dice que no tiene nada que ver con ningún político. Pero a la gente le encanta pensar mal y dice, no, cuando el río suena,
Claro. Si hubo un concierto y hubo plata, ahí hubo guiso. Entonces hubo una ensalada de temas de nuevo. Tema 1, el concierto del 22. Tema 2, el paso de la ayuda humanitaria. Que sí. Pero espérate, el dinero de ese concierto, ¿cuánto fue y a dónde fue a parar? ¿Tienes alguna información? Mismo, Venezuela Aid Live. Creo que fueron 2 millones y pico de dólares y ellos dejan claro, ahorita le voy a mandar a tu hijo un videito que tengo por ahí donde ellos dejan claro, mire, se está usando en esto, en esto y en esto. Ni Juan Guaidó, ni mucho menos Lester Toledo, ni nadie de estos señores tuvo nada que ver con esos manejos. Ellos asumen la responsabilidad financiera del proyecto del concierto. Pero bueno, ya eso empezó a traer ruido, ¿no? El concierto el día antes. Luego llegó el 23, que viene una operación que yo sí asumo, esa era mi responsabilidad. Junto a cientos y miles de voluntarios, era mi responsabilidad. Que era intentar pasar a través de 3 puentes, 3 canales de acceso que cogimos entre Colombia y el Táchira, los camiones con ayuda humanitaria. Ustedes vieron las fotos y los videos. El primer camión, yo mismo salgo enganchado del camión, vámonos para adelante. Intentamos llegar a Venezuela y cuando llegamos a la raya de esos puentes, lo que recibimos fueron disparos. Los militares muchas veces se negaron, porque lo que yo les digo, lo pusimos en un dilema, de que yo no le voy a disparar una carga que trae comida que le puede salvar la vida, una medicina que le puede salvar la vida a un familiar mío. ¿Qué hicieron? Bueno, recuerden, por ejemplo, las imágenes de Iris Varela. Ella sacó presos comunes de la cárcel, ahí en Táchira, los armó y los puso en la frontera a disparar de Venezuela a Colombia. Entonces, ¿qué recibimos? Plomo y violencia y fuego. Nos quemaron 2 camiones, como decía recién, hubo heridos, muertos, etcétera, y no dejaron pasar la ayuda. Tuvimos que devolver los camiones para salvar eso. Se hizo una ruta con Iván Duque y el gobierno colombiano, y al final sí se beneficiaron venezolanos. Toda la ruta de los refugios, donde hacen vida los venezolanos en Colombia, entonces se hicieron las donaciones allí. Y el tercer tema, por cierto que es una ensalada, es que esto pasó el 23. El 24, bueno, la ayuda no pasó, ¿qué hacemos? Hicimos una cumbre en Bogotá, Juan Guaidó salió, hubo la reunión del Grupo de Lima en Bogotá y nos fuimos a Estados Unidos y se montó otra agenda. Pero hubo un problema que nadie calculó, que es que pensando que el 23 de febrero podía haber una especie de liberación, militares de varias partes del mundo viajaron a Colombia, militares venezolanos, y muchos ese mismo día se pasaron, hablando en el argot popular político, se saltaron la talanquera y se vinieron de Venezuela a Colombia. Y resulta que amaneció un problema el 24 porque quedaron cientos de militares que se quedaron varados en Cúcuta. Guaidó designó una comisión con 2 personas, totalmente anónimas para el momento. Yo te pregunto los nombres hoy, tú que eres un tipo enterado y no te vas a acordar. Esas 2 personas se llaman Kevin Rojas y Rosana Barrera. Ellos 2 les designaron una comisión de atender a los militares. Carlos Vecchio y todo el equipo que había venido a Estados Unidos y yo nos vinimos a Estados Unidos a planificar cómo hacíamos para enviar ayuda desde otros puntos del mundo porque no se pudo desde Colombia. Y esa comisión quedó allí. A las semanas nos empezaron a llegar denuncias. Yo no soy juez ni tribunal. Denuncias de que supuestamente hubo una malversación de fondos de esta comisión que estaba recibiendo recursos para atender a militares que se quedaron varados en Colombia y que esos recursos no llegaban. Que les dieron dinero para pagarle hoteles y no pagaron los hoteles y los tipos los echaron para la calle y no los atendieron como era debido. Entonces, ¿qué hizo la gente? Mezcló todo. Dice, no, la ayuda humanitaria. Bueno, pero ¿cuál es el escándalo del Cúcutazo? ¿Qué es la ayuda humanitaria? Bueno, que una ayuda que no pasó y un concierto que se cogieron los reales y la plata de los militares. Y mezclaron todo. Entonces yo decía, un momentito, del concierto el señor Richard Branson, de los militares esta comisión. Y si hay algo raro con el paso de la ayuda, aquí estoy. Obviamente no hubo nada raro. Cuando nos llegó esta información de inteligencia a Colombia de que estaba pasando esta supuesta malversación, mucha gente recuerda que yo di la cara. No, el Lester sale hablando del tema de la ayuda humanitaria, sí, pero no como acusado. Sale hablando del tema de la ayuda humanitaria como acusador. Yo me fui a Colombia, fue a Fiscalía a poner una denuncia y yo di una rueda de prensa. Y la frase del titular, digamos, esa rueda de prensa fue cárcel a los corruptos. Si aquí se consigue que alguien tocó un centavo de eso, que lo juzguen. Bueno, gracias a Dios las instituciones hicieron su trabajo. Transparencia Internacional se fue y se instaló meses en Colombia y dejó claro que ahí nunca se manejó recursos en efectivo. Que las donaciones, la gente dice, se robaron la ayuda humanitaria. Es imposible, a menos que te robaras un camión, ¿no? Porque la ayuda humanitaria era en especie. Los países ratificaron que lo que enviaron fueron cajas con arroz, harina, medicamentos, etcétera, que nosotros regalamos allá en los refugios junto al gobierno de Colombia. Luego, no, que el dinero de USAID
el gobierno ha enviado más de 1.600 millones de dólares en donaciones, entonces no está esa plata, eso es verdad, pero eso lo manejan a través de gobiernos. Entonces yo hubiese ya dicho, mira, yo le doy la plata a Iván Duque, yo le doy la plata a Guillermo Lazo en Ecuador, yo le doy la plata a Piñera en Chile, o a los países donde hay muchos migrantes venezolanos, eso no lo maneja nadie que esté vinculado a Guaidó. Y uno a uno fueron saliendo todas las aclaratorias de que nadie manejó dinero allí. Ahora bien, decía tu hijo temprano en las redes sociales, el que se quiera quedar pegado con se robaron, con Diosdado y con Jorge Rodríguez, todos los días con rueda de prensa, haciendo la tarea, intentando manchar el nombre de gente honesta. Hay gente de nuevo que en su frustración, yo no los juzgo, yo los entiendo. En su frustración se quedan con eso. Ahora, cuando tú sales de la frustración y piensas un poquito, fíjate, yo vivo en los Estados Unidos y mi equipo de trabajo en ese momento viven acá. ¿Cómo es que el gobierno de Estados Unidos te da plata para las donaciones, supuestamente, no? Te da una plata, tú te la bailas, te robas la plata, pero después vienes para acá y te dan residencia y vives aquí como si nada. Y nadie te investiga, no vas preso, no pasa nada. Si ellos son bobos y se dejaron robar. Obviamente saben que nada de eso pasó, pero la realidad en el mundo de las redes es otra y la realidad fuera es la que es. Entonces tú me preguntas un balance, negativo el balance, porque nosotros queríamos poder pasar ayuda para ayudar a la gente más y la ayuda no pasó. ¿Qué ha significado estos años del llamado interinato y lo que fue el 30 de abril? Y mira, a día de hoy la ruta es otra, de aquellos años del 2019. ¿Qué opinas tú de ese viraje que ha vivido la oposición en los últimos años? Mira, sobre el 30 de abril, hablemos claro, pongámosle la cosa en nombre y apellido, ¿no? El 30 de abril hubo una conspiración, punto. Una conspiración de un sector de la oposición donde la figura más visible es Leopoldo López, de unos personajes vinculados al mundo militar que ahora se quieren deslatar y se hacen los locos. Me refiero a Hernández de Alá, jefe de Casa Militar, y gente que estaba metida en la conspiración hasta aquí. Una conspiración en la que estaba metido el entonces presidente del TCJ, el señor Moreno, Michael Moreno, que conversaron, una conspiración donde estaba metido gente que dirigía el SEBIN, como el general Christopher Figuera, que era en ese momento el director del SEBIN, y estaban tratando de armar una conspiración para a través de un movimiento legal militar, porque no era ilegal, era con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, como ya ha explicado Leopoldo López, una sentencia iba a salir, esa sentencia iba a ser el activador de una orden de captura, esa sentencia iba a hacer que el SEBIN se movilizara y que hubiese un cambio de régimen, y que no salió bien. Ahora te digo una cosa que aplica para la política y a muchas ramas de la vida. Solo se equivoca el que hace. Hay gente que tiene años pidiendo, pero hagan algo, pero traten, pero intenten. Si Leopoldo López y ese grupo son exitosos, todo el mundo cumple la tarea con la que se había comprometido, sale la fulana sentencia, los militares se alzan, y hubiese habido un cambio de gobierno, hoy la mayoría de la gente estuviera celebrando y tendríamos plaza Leopoldo López, estatua Christopher Figuera, estadio Michael Moreno, y todos fueran próceres y líderes nacionales porque llevaron una operación a buen puerto. Algo que parece que se montó mal y salió mal, obviamente solamente va a tener críticas, porque la gente juzga a través de los resultados, ¿no? De hecho, a mí me da risa porque los que hoy dicen que qué irresponsabilidad, ¿cómo se les ocurre y tal? Si busca los videitos de 30 de abril, ahí estaban enflusaditos. 5 de la mañana, de varios enflusaditos ahí en el puente en Altamira, al lado de Leopoldo, para estar en la foto, porque le habían visto vestigios de que eso podía salir bien. Entonces, ¿qué hubo el 30 de abril? Una conspiración que salió mal, punto. El balance del gobierno interino. Bueno, eso da para 10 programas de esto, ¿no? Porque le puedes dar desde la óptica de la comunidad internacional, en la que yo creo que han sido exitosos. Creo que el reconocimiento de los países que se ha logrado es algo inédito en nuestra historia. Creo que se han logrado salvaguardar, por mucha paja que digan las redes sociales, de nuevo, se han logrado salvaguardar los bienes de la nación. Hoy, esta misma semana, con el cambio que se está dando en el Reino Unido, se ha ratificado que el oro venezolano no le va a poner las manos a Nicolás Maduro porque está protegido allí. Hay gente que dice que el dinero de los venezolanos, de eso viven los embajadores y la gente de afuera, eso no es verdad. De ese dinero no es que se pagan los sueldos del tema del gobierno interino. Entonces, desde el punto de vista internacional, bien. Desde el punto de vista de los resultados locales, no se han conseguido los objetivos. Se han cometido errores muchísimos. Yo lo voy a sacar aquí el rosario. Yo te digo, para mí, esto va a ser polémico. Para mí, ¿cuál es el pecado original del gobierno interino? Que es aquella famosa frase cuando se instala en la Asamblea del reconocimiento de Juan Guaidó y tal, que ha sido una persona tremendamente valiente, y se lo voy a reconocer siempre. Para mí, si no es el que más,
uno de los venezolanos más valientes en nuestra historia contemporánea, Juan Guaidó. Si algo así es valiente ese muchacho, con todo lo que enfrentaba. Cuando ha estado bien y cuando no ha estado tan bien, sigue con la misma temple, con la misma valentía. Yo eso es algo que respeto muchísimo. Juan Guaidó es un varón. Pero bueno, llevando a la política, para mí, ¿cuál fue el pecado original del gobierno interino? Aquella frase, para mí nefasta, de gobierno parlamentario. La misma semana que él se juramenta, dicen en la Asamblea, bueno, tú vienes del seno de la Asamblea Nacional, entonces tú vas a ser un gobierno parlamentario. Gobierno colegiado, le decían. Eso de gobierno parlamentario no tiene pies ni cabeza, porque tú estás yendo a ejercer el liderazgo con 4 grilletes aquí. Entonces, ¿tú eres líder o no eres líder? ¿Cómo es eso que tú vas a tomar una decisión? Ah, no, pero el partido azul o el blanco o el otro te dice, ven acá, no. Si no tiene unanimidad de los 4 votos, esa decisión no se toma. Si no me das el carguito en la embajada de no sé dónde, no te voto tal ley, no te voto tal cosa. Eso está amarrado. Yo creo que el liderazgo, tú como en el béisbol, tú le das la pelota al pitcher y le dices, mira, este es tu turno. Y déjalo que pitche sus 6, 7, 8 innings y que él decida y tome la iniciativa. Y bueno, y luego te juzgamos por cómo te fue. Lo que yo no te puedo es entregar la pelota y tener otros 3 pitches jalándote los brazos y los hombros para que no puedas tomar tu decisión. Y eso lo llevo a otro ejemplo. Fíjate el caso, porque sé que aquí vamos a hablar de las primarias y de las rutas que vienen. Fíjate el caso de Enrique Capriles, una persona a quien yo respeto. Enrique Capriles fue electo no solamente candidato presidencial, cuando ganó la primaria que ganó en el 2012, fue electo nuestro líder. El líder de la oposición que va a enfrentar en las urnas a Nicolás Maduro. ¿Y qué pasó en ese momento? Hubo un respeto total. Mira, este es el tipo. Y yo que no milito en Primero Justicia, su partido, yo lo sentía, mira, este es el mío y yo voy a matar en el buen sentido, ¿no? Yo voy a matar, voy a trabajar durísimo para hacerlo llegar a la presidencia. Y estoy seguro que los compañeros de AD, de Nuevo Tiempo, y todo el mundo lo sintió así. Uno, este es el jefe de este proceso. Y lo seguimos durante el tiempo que lo teníamos que seguir hasta el día de la elección y lo que pasó esa noche que ya es historia. Juan Guaidó no tuvo nunca esa posibilidad de demostrar su capacidad, él como líder, qué decisiones hubiese tomado. Yo creo que se puede escribir un libro de eso. ¿Qué decisiones hubiese querido tomar o qué decisiones quiso tomar y qué decisiones y acciones lo dejaron tomar por la cosa parlamentaria? Ahí yo creo que eso empezó mal. Y luego, ¿cómo termina esa historia? No sabemos. Es una persona muy joven, en política no hay muertos. Aquí estamos hablando de una elección primaria pronto. Yo creo que el que gane esa elección, cuando la logren hacer, más que un candidato, que obviamente va a ser, nos va a devolver algo de lo que carecemos hoy, que es una tragedia en nuestro proceso político. Que no hay un líder. ¿Quién es el líder de la oposición legitimado por millones de venezolanos? Incuestionable que digan, este es el tipo o la mujer que va a enfrentar este oprobio que tenemos en Venezuela para sacarnos de eso. Eso hoy no existe. Y eso es terrible para la oposición. Y esas eventuales primarias lo podrían resolver. ¿Ese líder será Juan Guaidó, por ejemplo? Yo no lo sé. Pero si tuviera una segunda oportunidad sin estos grilletes, yo creo que la cosa sería distinta. Esta nueva ruta de primarias, en específico y en concreto, ¿cómo la evalúas? Toda vez que tú militas en un partido, pero que a estas alturas, el Lester Toledo que conversa hoy en A8 Columnas es un Lester Toledo estudioso del marketing político electoral. ¿A quién asesorarías tú en las primarias de la oposición? Mira, lo que pasa es que hay como 8 preguntas en una, ¿no? Primero, perdón que te ataje, pero... Usted me conoce. Es mi visión, perdón que te ataje con esto. Yo no estoy de acuerdo, yo no compro el discurso de que el pasado de entromparse, por decirlo coloquialmente, de entromparse con el gobierno, de asumir la calle, de protestar, yo no estoy de acuerdo con quienes nos venden que eso es una ruta no democrática. Porque la protesta es un derecho que está garantizado en la Constitución. El respeto a los derechos humanos está basado en la Constitución. Entonces, que unos jóvenes salgan a protestar con unos escudos de cartón y les respondan con armas largas y los asesinan, muchos heridos, terminen presos de forma injusta, etcétera, deja claramente quién es aquí el violento y quién es el opresor, que es el Estado. Luego, protestar por los derechos está bien. A veces se plantea como una falsa dicotomía la lucha entre la democracia y la libertad. Y a mí no me van a poner a escoger entre esos dos valores, porque yo los defiendo los dos. Entonces, por ejemplo, épocas anteriores en el Zulia, lo electoral estaba garantizado, entre comillas. Yo recuerdo una época donde Pablo Pérez era gobernador del Zulia.
y Evelyn Trejo de Rosales alcaldesa. Y no nos salíamos todos los días para la calle. Entonces nos estábamos peleando porque no nos dejaban contarnos, porque nos contábamos y ganábamos. Pero había otros derechos que defender. Entonces no es pelear con el gobierno. Yo estoy de acuerdo con que la gente no quiere confrontación. No es pelear con el gobierno nacional, es exigir derechos. Y exigir derechos es tu deber. Entonces yo reivindico a los jóvenes, a los estudiantes, a los dirigentes políticos que han tenido esa otra ruta de salir a la calle, de montarse en unos buses, irse hasta Caracas a reclamar por sus derechos, de tomar el CNU porque no les respetaban los derechos en las universidades, de hacer una huelga de hambre frente al CNE para que el CNE te diera un cronograma electoral para que haya elecciones. Y todas esas luchas de calle yo las reivindico. Ahora, comer y masticar chicle a la vez. Tú haces tus exigencias, tus reivindicaciones, pero siempre te organizas electoral y políticamente. Eso es algo que yo he aprendido que no se me va a olvidar nunca. Mira, no hay una calle como la nuestra. Yo he estudiado en los últimos años, he tenido la oportunidad de hacer uno que otro estudio. Estuve en George Washington University, hice un estudio en Harvard, he trabajado con gente bien preparada en el mundo de la organización, y eso es algo de todos los días. Y dejar la organización electoral es un craso error, estoy contigo. Pero eso no quiere decir que ir para la calle o exigir tu derecho. Claro, no me refería a la protesta, me refería a los episodios de conspiración. No, porque hay mucha gente que dice eso, ¿no? Que esto pila con esto, porque estos son guarimberos, esto les gusta la calle, como que protestar fuera malo, ¿no? Y bueno, a los escuchar a Ruiz Pineda, a Rómulo Betancourt, Francisco de Miranda, se ven la tumba, ¿no? Lógico. Con esto ahora que está las palabritas de moda, voy para Globovisión y doy entrevistas allá, cohabitar, concertar, convivir. O sea, cuidado con eso, porque yo creo que aquí hay dos espectros políticos que están bien definidos. Un gobierno la primaria que no es democrático, un gobierno que no es democrático, que nos quiere someter, y una oposición que tiene que definir si hace oposición o no. Eso nos lleva para la primaria. Hay una elección primaria que nos puede ayudar a resolver un grave problema, como te dije, la falta de liderazgo. Ustedes me dirán, sí, pero es que aquí hay unos alcaldes, y aquí la gente votó, y hay unos gobernadores, y hay posibilidad de conquistar espacios electorales. Sí, claro, pero de nuevo, una cosa es tener unos gobernantes y otra cosa es tener unos líderes. Mi querido Estado Zulia hoy, yo siento, el Zulia no tiene quien lo defienda hoy. No hay una voz que le exija, para no decir que pelee, pues, que le exija al gobierno central por los derechos de los zulianos. Y en eso nosotros hemos sido pioneros siempre. De Luis Gómez para acá, de pelear por las reivindicaciones. El mismo Manuel Rosales en sus comienzos. Yo recuerdo que decía, yo no voy a aceptarle al gobierno estas burusas. No voy a aceptar este presupuesto que me quieren enviar y tal. Históricamente hemos tenido zulianos bien restiados y por eso nos reconocen. Pero hoy en día el gobernador es Manuel Rosales nuevamente y él dice que él se va a sentar con el gobierno nacional para resolver los diversos temas que tiene la región. El gobernador Rosales no es el principal valedor del Zulia. De nuevo, yo dejo el mensaje clarito. Hay gobernantes y hay líderes. El Zulia no tiene quien lo defienda hoy. No hay una voz que defienda a los zulianos de lo que padecen frente al gobierno central. Me refiero a la política. Claro que la gobernanza es importante, pero bueno, cada quien tiene que ver en qué nivel y con qué actitud. Yo no pretendo aquí criticar a nadie, ya dije que iba a ser respetuoso, yo estoy afuera, pero cada quien tiene su estilo. Tú ves, tienes que hacer algunas concesiones y tomar algunas posiciones para que te manden los recursos para los cauchos de la patrulla. Bueno, quiero los cauchos de la patrulla y tú verás qué vas a hacer. Eso es una cosa. Sobrevivir a la crisis y atender a tus electores que te eligieron para resolver los problemas de la gente. Eso yo lo entiendo. Y ser líder político y enfrentar a quien tienes que enfrentar por los derechos de tu gente es otra. Hoy en el Zulia, perdón, yo no veo que haya líderes en el Zulia que nos estén defendiendo, que sea nuestra voz frente al centralismo. Eso es lo que yo veo. Sobre la primaria, ¿quién la va a ganar, Rafael Galicia? El que se organice mejor. El que se organice mejor. Lo que necesitamos es un líder ya. Entonces yo creo que después de esa primaria necesitamos un líder que diga, bueno, yo estoy dispuesto a entrompar por la vía democrática al gobierno frente a este problema y a sacar a los venezolanos que tenemos todos, todavía con todo el robo millonario que han hecho estos tipos de 20 años, todavía tenemos todos los recursos para sacar ese país adelante. Yo sigo siendo optimista. Miren, yo he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo. Y gente y países que no tienen, pero ni el 10% de las potencialidades nuestras. Yo camino por El Salvador, o por Ecuador,
o por Brasilia, o por países chiquiticos como Uruguay que he ido, y el nivel de desarrollo que hay, todo el mundo con su telefonito inteligente, con internet, con una calidad de vida aceptable. Bueno, tú estás en Chile, compara Chile como está Venezuela hoy, sin nuestros recursos. La pobreza y el subdesarrollo en Venezuela es una política de Estado. Yo estoy convencido que lo promueve el gobierno. Entonces, bueno, ese líder tiene que dibujarnos, ponernos a soñar qué va a hacer, cuáles serían sus planes para devolver a Venezuela el progreso del que no ha debido salir y sacarnos estos 20 años de atraso. ¿Qué se necesita? Organización. ¿Y qué se necesita? Que las cosas que se están haciendo ahorita, que están pasando cosas toda esta semana, bien enterado estoy, están pasando cosas, en México y no en México, que las cosas que se están conversando, lo que se está planteando hoy en esas mesas de negociación, etcétera, lleguen a buen puerto. Yo creo que en eso la oposición sí está haciendo lo que tiene que hacer, que está diciendo, mira, queremos a través de una negociación que se respete las garantías mínimas de un proceso presidencial donde yo vaya a un juego con unas reglas que yo tenga chance de ganar. Si la oposición consigue eso, vamos a ganar las elecciones, sin duda, porque el gobierno tiene más del 80% de rechazo. Pero para eso hay que dejar de pelear, hay que unificarse en un discurso y un criterio único de verdad, hay que deslastrarse de un poco de gente que no es opositora, pero se viste de opositora y nos sigue manchando todos los días. Tiene que haber una depuración importante y tiene que haber un liderazgo único que la gente reconozca. Si la oposición camina hacia allá, yo creo que tenemos grandes posibilidades de resolver esto. Yo lo que creo que en esa presidencial, lo que te decía hace rato, el gobernante frente al líder, ¿no? En esa presidencial o en esa primaria presidencial va a haber una confrontación de estilo. Entonces la gente va a decir, bueno, yo quiero al tipo que está peleando por los derechos humanos, por la libertad, la democracia y estos derechos, o quiero otro que más bien se pueda entender con la otra parte en esta guerra para lograr conciliar y lograr bajarle dos, como se dice. Entonces, bueno, que me manden las patrullitas y me manden los cauchos y me manden la cosa. Entonces, ¿usted quiere libertad o usted quiere que se abran, conquistar espacios, como han dicho? Porque te doy mi posición mía. Yo no quiero ser, yo sueño con aportar el talento de lo que he aprendido estos años al Zulia. Ahora, yo no quiero ser alcalde. Lester Toledo no va a ser alcalde con Maduro presidente. Gobernador con Maduro presidente. No me interesa. Conquistemos la democracia y se va a abrir un abanico de opciones donde esos personajes o gobernantes que tú nombraste van a estar en la palestra política, obviamente, pero van a aparecer otros. Y habrá otros estilos, y habrá otras propuestas, y habrá otros conocimientos, y habrá otros planes, y la gente va a poder votar con un abanico de opciones para tener programas completos de cambio real en su ciudad, y no solamente estar felices porque me recogen la basura. ¡Ay, el aseo pasa! Estoy contento. Yo creo que Maracaibo y todas las ciudades del Zulia se merecen mucho más. Y aquí hay un tema de mediocridad, no de los gobernantes, ojo, de la situación. No hay recursos, es un tema paupérrimo, hay un debate político, está en el famoso tema de las sanciones, que yo creo que han sido positivas, pero eso es otra discusión. Y hay tanto en la mesa que, bueno, que la gente tiene que conformar con muy poco. Yo creo que volviendo a la democracia, nuestra gente va a exigir más. Y los que tengan capacidad de ofrecer más van a poder reconstruir una Venezuela mejor, muy distinta a esta. Entonces esos actores están, pero cuidado con los que no están. ¿Volverías al Zulia si hay un cambio en la presidencia de la República? Escríbelo. Cuidado y antes. Cuidado y antes.